Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Reporte 10. Esta noche Lilia Arellano. Lilia, muy buenas noches. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me da mucho gusto verte como siempre. Muy guapa. Gracias. Y como siempre estamos con Sí, algo... nos pusimos de acuerdo, ¿no? Sí, es que después tenemos que cantar. No, se pone de acuerdo. Anoche nos pusimos de acuerdo. Para cantar nada más. Sí, anoche nos pusimos de acuerdo. Abelardo Martín, qué gusto, buenas noches. Buenas noches. Hoy nos acompaña Luis Carlos Ugalde, usted lo conoce. Él fue presidente del Instituto Federal Electoral, un personaje controvertido, controversial además, que ahora tiene una consultora que se dedica pues, precisamente a temas legislativos, a temas electorales. Luis Carlos Ugalde, bienvenido, buenas noches. Hola, gracias por invitarme. ¿Y por qué controvertido? Platícame. Bueno, yo creo que todos los que han presidido al Conste que tú Instituto abriste el Electoral... fuego, ¿eh? Sí, No sí, queríamos. quería saber por qué Bueno, se el que se presentaron ríe, así. tú abriste el fuego, ¿eh? Ahí te va la controvertido. Invariablemente quien ha encabezado el Instituto Electoral se convierte en un personaje de pros y de contras. Ahí viene la controversia. Hay quienes defienden el papel institucional de este organismo electoral y hay quienes, como tu servidor, lo criticamos abiertamente. De ahí que las figuras de los presidentes del IFE antes y ahora del INE sean controvertidas y Por controversiales. definición, está Así es. ¿Y tú cómo lo sientes? ¿Te sientes controvertido o te sientes controversial? No, yo no me siento ninguno de los dos. Yo simplemente cumplí en aquel momento un papel en una institución que efectivamente actúa en medio de los leones y las fieras y los partidos, sujeto a los vaivenes y las acusaciones y una serie de acciones. Y efectivamente, muchas veces estar en ese cargo significa que eres como el cuetero. Nunca quedas bien con nadie, todos los partidos usan selectivamente sus denuncias, aplauden selectivamente, denuncian selectivamente, y eso sí ha sido así siempre. De tal forma que ese sí me parece que es uno de los grandes dramas de la democracia mexicana, el hecho de que seguimos presa, desde el siglo XIX, por cierto, no es nuevo, de que los candidatos actúan, aceptan o no aceptan de acuerdo al momento, de acuerdo a las circunstancias. Sí es cierto, y esto ha ocurrido en los últimos años, que las condiciones de competencia se han degradado en México. Sí es cierto eso. Pero también es cierto que hay una parte del sistema electoral que en mi opinión sigue estando de manera blindada respecto a la injerencia. Hay una parte, no toda. Y sin embargo los partidos, con razón o sin razón, siguen haciendo pues, la presión que requieren para ganar lo que quieren. Esta degradación incluye a la autoridad electoral, incluye al árbitro electoral. Yo diría que antes de comentar de eso ha habido una degradación en la calidad de la regulación electoral y que esa degradación de la regulación electoral que empezó desde mi punto de vista en 2007 ha venido complicando las cosas por ideas absurdas, ingenuas, incluso ideas irresponsables como esta que tuvo el presidente del PAN en 2013, que dijo que para impedir la interferencia de los gobernadores, según él, del PRI, y digo según el del PRI porque en realidad son todos los gobernadores de todos los partidos los que en ocasiones se interfieren, dijo que había que centralizar las elecciones. Y me parece una idea tonta, una idea ingenua, una idea irresponsable, porque hoy vemos que el PAN en estas elecciones fue el que dijo que en Coahuila, por ejemplo, había sido el gobernador Moreira el causante de que hubieran perdido. Entonces, si el PAN propone una idea en 2014 y 3 años después dice que son los gobernadores los que impiden que el PAN gane, pues quiere decir que fue una idea Equivocada. dicho de una manera amable, equivocada. ¿Sí? ¿Y por qué en el momento en el que se están estudiando las plataformas, se tienen ya experiencias muy claras, suficientes para enderezar muchos de estos esquemas electorales que tanto dañan, que nos resultan tan caros, tan insatisfactorios, tan alejados de la credibilidad, tan poco atractivos, que se sigue teniendo un abstencionismo altísimo, con lo cual pues tampoco cumplen con su función de una promoción de voto como
derecho ciudadano, como obligación ciudadana, si se quiere ver también. ¿Por qué no se sienta un grupo de estudiosos a tratar de enderezar todo esto y lo seguimos arrastrando cada elección, en cada estado, en cada presidencia municipal, en cada elección federal? Todo sigue siendo un cochinero. No sé si todo sigue siendo un cochinero, porque también sería ser muy injusto decir que Es todo es como un cuando cochinero. escoges los frijoles, ¿verdad? No, el kilo de frijoles no todos son piedras, pero trae las suficientes piedras como para poderte lastimar una muela, tirarte dos si no haces las cosas correctamente. Y si esos frijoles te rayan demasiadas, no los vuelves a comprar en el mismo lugar. Y aquí son tantos los puntos que se tienen, que son negativos, que bueno, no puedes tú hablar de una autoridad electoral confiable. Bueno, primero... Tú abriste fuego, ¿eh? No es fuego, pero es que yo creo que generalizar Es juego. es injusto. Por ejemplo, el año pasado, en este momento hay 3 gobernadores sujetos a proceso por corrupción, gracias a que el año pasado hubo alternancia en Veracruz, en Chihuahua y en Quintana Roo. Si en esos 3 estados hubiera ganado el PRI, que gobernaba, probablemente ninguno de esos 3 exgobernadores estaría ahorita sujeto a un proceso judicial. Entonces, quiero decir que ahí, con todo el esfuerzo que hizo la maquinaria del partido en el gobierno, ganó la oposición porque mucha gente salió a votar. Porque llenó la gente, llenó las urnas. No porque Yo la creo autoridad que sí. electoral haya actuado Yo creo correctamente. que sobredimensionas el papel de los partidos en esta cacería de gobernadores. Quien verdaderamente impulsó que estos 13 gobernadores que están ahora mismo en la picota lo estén, ha sido la sociedad, ¿eh? Y los partidos ya no pueden seguir haciéndose sordos ni ciegos ante los reclamos sociales. Si Javier Corral no hubiera ganado en Chihuahua, dudo que ahora tuviera una orden de aprehensión César Duarte. Si en Quintana Roo hubiese ganado el PRI otra vez, dudo que se hubiera obtenido la evidencia que ha permitido construir. Si en Veracruz hubiera ganado el PRI otra vez, probablemente la presión política para que el gobierno federal actuara después de años que le estuvieron Sí, exigiendo pero a ahí lo el mejor señor no Córdoba no existiría. tuvo nada que ver, Luis Carlos, nada que ver. Ni él, ni los magistrados que cobran un dineral, No, ni ahora- los consejeros, ahora volvemos- ni nada por el volvemos a las estilo. autoridades ¿Qué tuvo electorales. que ver? En el caso de Chihuahua, bueno, pues que llegaron al colmo de matar a una activista de derechos humanos que andaba buscando al asesino de su hija, que presentó, incluso abogó y sacó de la cárcel a quien habían culpado y que era inocente. Y la era una matan periodista. enfrente del palacio y matan a una periodista. Y luego en Miroslava Quintana Brecht. Roo, pues los abusos, el enriquecimiento, la poca atención a la ciudadanía, los problemas en la Riviera Maya, en Cancún, que seguían Lo que yo recrudeciendo. quería comentar es que yo no Sacaron a la gente a estoy de votar. acuerdo que todo sea un cochinero. Sin embargo, yo empecé diciendo que las condiciones de las elecciones se han degradado. Sí. Y se han degradado primero por el dinero, porque se usa mucho dinero ilegal para fondear campañas. Y esto viene de gobiernos que usan dinero público para financiar campañas, viene de empresarios, viene de constructores, dádivas viene de por todos lados. hoteleros, viene de muchos lados. Y eso ha hecho Del muy narco. corrupto y también en algunas ocasiones seguramente de Tú crimen mencionabas organizado. hace un momento que habría que revisar nuevamente las leyes electorales. Pero los ciudadanos también vemos que a cada elección una reforma electoral. Creo que esta ha sido la excepción, esta administración. Pero desde 1979 venimos arrastrando el problema de que cada ocasión que hay una elección, los partidos políticos, no la sociedad, buscan de qué manera mejor acomodarse, que las leyes se les acomoden a ellos, no ellos acomodarse a las leyes. Entonces, ¿qué propondrías? ¿Una nueva reforma electoral? La solución a la degradación de las condiciones de la competencia pasa poco por las leyes electorales, pero sin embargo hay que ajustarlas, hay que quitarles la grasa que se ha acumulado justamente para responder a las peticiones de los perdedores. Quiero esta prohibición, quiero centralizar elecciones, quiero tal y tal cosa. Y esta petición ha engordado una regulación electoral que es mala, es ingenua, es torpe, no va al fondo de los problemas. Y las cuotas, ¿qué tanto que tienen que ver con el acumulamiento de grasa? Sabemos que cada que hay una renovación en el Instituto Electoral y en los institutos electorales de todo el país, van por cuotas, tantas le corresponden al PRI, tantas le corresponden al PRD, y nació, creo que todavía tú encabezaste un instituto ciudadano, pero ahora... Siempre ha habido cuotas en el INE, siempre, desde 1996, los partidos han designado a los consejeros por cuotas, esto no es nuevo. Pero eso ¿cómo los ha afectado? ¿Cómo nos ha afectado a nosotros los ciudadanos?
afecta que en ocasiones algunos consejeros, no todos, que son designados por un partido, responden a su interés de partido. Eso es cierto. Y eso ha sido cierto desde la época de José Woldenberg, lo fue cuando yo fui presidente y lo ha sido desde entonces. No ha cambiado. La única diferencia es el balance. En ocasiones algunos consejeros nombrados por partidos asumen que una vez en la silla, pues rompes el cordón umbilical, y otros siguen actuando como correas de transmisión, y eso ocurre en los tribunales. ¿Y otros se venderán? Y otros se pueden vender, por supuesto. Ahora, el tema central aquí es que efectivamente los partidos quieren cooptar y quieren presionar. Y a mí me parece que en 2007 se cometió un error estructural muy grave, que fue haber removido a consejeros electorales por una presión política, y de esa forma, la única manera de tú romper con el cordón umbilical de quien te nombra es que una vez que te sientes en la silla, nadie te puede quitar, bajo ninguna circunstancia. Y si eso se respetara en México, entonces tú dices, oye, me propuso el Verde, el PRI o el PAN o el PRD, pero ya estoy aquí, voy a hacer mi chamba porque nadie me puede quitar. Y la inamovilidad que se violentó desde 2007 y se ha cambiado muchas veces, sí afecta, porque la amenaza de que te pueden quitar si no cumples lo que te dicen es real. Una revocación de mandato. Premio o castigo. Pues es un premio o castigo, es la presión permanente. Y en el caso del Tribunal Electoral hay una cosa muy perversa que yo creo que se debe cambiar. Todos los magistrados electorales desde hace tiempo tienen la ilusión de después convertirse en ministros de la Suprema Corte. Entonces, tú imagínate un magistrado electoral que dura 10 años y que sabe que si quiere ser ministro dentro de algunos años, pues no se puede pelear con los partidos, menos con el partido en el poder. Y eso me parece súper perverso. Bueno, sabemos de los partidos, pero antes de irnos a una pequeña pausa, ¿por qué no nos dices, ¿hay línea del presidente en el Instituto Electoral? ¿Del presidente de la República? Sí. Pues hay correas de transmisión y mecanismos de presión y de, pues por supuesto. ¿Cabilderos? Sí, claro. Y los hay del PAN y los hay del PRD. Morena tiene... Sí, yo no dije del presidente Peña, ni del presidente Calderón, ni del presidente. ¿Hay línea de los presidentes? Sí, a través del PRI, por supuesto, o del secretario de Gobernación. Bueno, no línea, hay un mecanismo de querer influir, sí, claro, por supuesto, y en ocasiones de querer presionar, por supuesto, sin duda. Qué bien. Pues vamos a una pequeña pausa y si nos permite, enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado.
Qué bueno que sigue en sintonía de Reporte 10. Estamos platicando, una plática muy animada, como usted puede darse cuenta, con Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos, ahora tienes una consultora. ¿Esta consultora a qué se dedica? Se dedica a temas de análisis de riesgo político, sobre todo para empresas del sector privado que quieren hacer negocio en México, que quieren invertir, que quieren estar enterados de cómo el ambiente político, legislativo, de seguridad y gobernabilidad puede afectar su línea de negocio. Y dos, hacemos temas de evaluaciones de impacto social para proyectos de infraestructura. Si tú quieres poner un ducto, pues hay que analizar el contexto social, comunitario que hay en esa línea. Y si quiero ver un ducto para sacar guachicol, ¿también me apoyarías? No, y si te cae un res o cabón, ¿cómo se llama eso? Oye, ¿les preocupa la seguridad de los extranjeros que quieren invertir en México? ¿O les preocupa la elección? Les preocupa más la corrupción que la inseguridad. La corrupción ya es un riesgo mayor que la inseguridad. Fíjate a qué nivel hemos llegado. Tal forma que la inseguridad en algunos casos se da por descontada. Tan es así que, por ejemplo, las rondas de licitaciones petroleras han sido exitosas a pesar de eso. Les afecta más la corrupción, que está, en mi opinión, fuera de control en México. Totalmente. Y un poco en la lógica que mencionabas de la degradación de la autoridad electoral, el papel perverso de partidos políticos o de miembros de partidos políticos, ¿cómo viste las últimas elecciones y cuáles ves como riesgos para la del 18? El mayor riesgo de la democracia mexicana y de la democracia electoral y de las elecciones de 2017 y de las de 2018 es el dinero ilegal que fluye de las campañas políticas y que ha generado un problema de corrupción fuera de control. De hecho, el problema de corrupción en los gobiernos se gesta en la campaña, porque si tú eres candidato a gobernador y te dan 200 millones por debajo de la mesa, pues tú llegas a tu cargo el primer día y ya debes 200 millones. ¿Y cómo los pagas? Con obra pública, contratos o permisos. O de la caja, tomas dinero de la caja y pagas. Y te cobran 10-1 o 20-1 porque quienes te prestan, pues tienen riesgo y te dicen, te presto un peso pero me pagas 10. Entonces ese es el mayor problema. Y esto es lo que está generando una enorme distorsión en las condiciones de competencia, en el clientelismo electoral, en la movilización del voto, en los intentos de compra del voto, en el pago de cobertura informativa que existe en muchos lugares. Ese es el mayor problema, ese es el mayor riesgo para las elecciones. Se ha visto desde fines de la década pasada y en este problema ha crecido y crecido y crecido. En Integral hicimos un estudio. ¿Integral es tu empresa? Integral es la empresa. Hicimos un estudio de cómo aumentar la liquidez o el uso efectivo en periodos electorales en México, con datos del Banco de México, lo que llaman el M1, que es el número de billetes y monedas en poder del público. En 2012, por razones no económicas, decreció 37,000 millones de pesos el uso efectivo en la economía mexicana en los primeros meses durante las campañas. Eso es un indicativo de que probablemente hay miles y miles y miles de millones de pesos que pueden llegar hasta más de 30,000 en el caso de 2012, que es dinero en efectivo que se usa para fondear campañas, que por supuesto rebasa los topes de campaña por 10 veces. Ahora en Coahuila, por ejemplo, se está discutiendo que el PRI o el PAN habrían rebasado el tope por 5 millones. Todos los partidos están rebasando topes de campaña, en ocasiones por decenas o centenas de millones de pesos. Ese es el mayor problema y el mayor riesgo hacia los niños. ¿Cómo financiar? ¿Por qué la autoridad no actúa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? 5 millones de pesos es un absurdo. El caso del Estado de México, el desfile de miembros del gabinete entregando televisores, tinacos, etcétera, pues fue muy claro. O sea, hay cosas que la gente ha visto que ellos... Y dinero en efectivo, además. Y dinero en efectivo, además. Ellos lo saben bien, porque finalmente son ciudadanos de este país. También escuchan a sus vecinos, también tienen amigos. Me supongo que les preguntan
Entonces no se pueden hacer de la vista gorda como lo están haciendo. ¿Cuál es el problema de no eliminar una elección? De no decir, bueno, señores, hasta aquí. Eso es un remedio, ¿no? Porque en derecho electoral tú requieres tener evidencia y comprobación y pruebas fehacientes y suficientes. Y todo este dinero que fluye a las campañas fluye en efectivo. Es lo y mismo, son donaciones en mismo efectivo y no hay comprobación de que eso haya ocurrido. Sí, pero a ojos vista está el gasto. Ese está visto. Sí, pero tienes que decirme... Es como cuando queremos llevar a los corruptos a la cárcel, acusados de un enriquecimiento inexplicable, y dicen, no se lo podemos comprobar. No, sí. Pero si están todas esas propiedades... Bueno, dime que si está su nombre. Si no está su nombre y si no hay evidencia de que fue para su beneficio, no van a la cárcel. O sea, los acusas de ladrones, no de tontos. Entonces, no hay solución. No, hay solución. Desafortunadamente no. Lo que estoy tratando de decir es, fluye mucho dinero en efectivo, muchas veces los gastos de una campaña no los paga el partido, los pagan terceros. Entonces, un gobierno de un estado puede pagarle al proveedor de espectaculares de manera directa y ese proveedor maquila a un candidato. Puede pagarle camisetas un empresario de manera directa a un productor de camisetas y entonces... Pero eso está regulado con las aportaciones de la iniciativa privada, no, es que, o sea, los bueno, que están sí, regulados pero hasta cierta cantidad. No se reportan, no se detectan. Entonces, la autoridad electoral no ve eso, no tiene instrumentos. Ahora, ¿se puede solucionar? Sí se puede solucionar, pero no tiene nada que ver con lo electoral. Tiene que ver con disminuir la capacidad de los gobiernos para desviar fondos públicos. O sea, ¿cómo le hizo Javier Duarte en Veracruz para desviar tanto dinero? Pues la Auditoría Superior lo ha venido detectando y nadie hacía nada. Entonces hay que mejorar la fiscalización de los recursos públicos. 2, si tú eres empresario y le quieres dar a Paco una donación de 10 pesos para su campaña, yo le voy a decir a Paco, te voy a dar 10 pesos, pero tú me vas a devolver 1,000 pesos ya que seas gobernador. Pero si Paco no me los puede devolver porque sucede que la ley de obra pública es muy estricta y no me puede dar una asignación directa o no me puede dar un permiso como yo quisiera, entonces yo a Paco no le voy a dar lana porque sé que Paco, una vez que sea gobernador, va a tener las manos atadas. Eso es lo que hay que atacar, su capacidad de pago. Siempre buscaré la forma de compensar. Sí, pero hoy hay una enorme discrecionalidad para que Paco me dé una carretera de manera directa. Y esa simulación de la ley de obra y la ley de adquisiciones es el mecanismo que hay que atacar. Lo de la fiscalización del INE es totalmente irrelevante. Eso no sirve para nada. ¿Y entonces por qué no cobran sueldos tan altos? Bueno, porque si la finalmente ley... no pueden hacer nada. Porque esto no es un problema del INE, es un problema de los legisladores que han hecho legislación innecesaria, irrelevante. La ocurrencia de Gustavo Madero, presidente del PAN en 2013, le hizo mucho daño a esta democracia. Porque Gustavo Madero, en lugar de haber hecho una petición seria de una reforma electoral que podía haber hecho el PAN, porque en 2013 y 2014 tenía el gobierno hincado, porque el gobierno quería una reforma energética y estaba dispuesto a dar a todo. Y en lugar de pedir algo inteligente, algo serio, algo de fondo, pidió centralizar la organización de los comicios en el INE como si eso fuera a atarle la mano a los gobernadores. No sirvió de nada. Pero él está muerto de risa despachando. Le vale, hay una enorme impunidad. Del gobierno de Chihuahua y cobrando un salario y seguramente nada. Haciendo negocios también. Y el PAN fue muy irresponsable, y eso le he dicho a los panistas. Y eso incluye los salarios de los consejeros todo el año que no hay elecciones. Bueno, crearon una burocracia más grande, hoy el sistema electoral cuesta más dinero, aumentaron el financiamiento de los partidos a nivel estatal y nos han venido diciendo desde 2007 que se va a reducir el costo de la democracia, el costo ha venido sube y sube y sube. ¿Tenemos idea de cuánto cuesta? Formalmente, calcularlo? el costo formal de la democracia electoral en 2015, o sea, el tema presupuestario nos costó 35,000 millones de pesos. Pero si le sumas todas las contribuciones por debajo de la mesa, pues el costo real puede ser de más de 100,000 millones. Y 2, si tú consideras que una elección de gobernador cuyo tope de gastos es de 40 millones te puede costar 400 o 500 millones, además le debes sumar el costo ya en el gobierno. Porque ya en el gobierno los gobernadores tienen que subir el costo de la obra pública para pagarle a los que le dieron dinero. Entonces se encarece la obra pública
Luego la obra pública es de menos calidad para poder darle un moche al gobernador o el gobernador darle... Qué barbaridad. Tiene que ver. Y Entonces, esto se da no nada más a nivel gobernador, seguramente a nivel presidente de la República también. No, y presidente municipal. Y presidente Claro, municipal, por claro. ejemplo, hay, la presidencia municipal de Benito Juárez en Quintana Roo es una de las más caras. Ahí el tope de campaña es como de 2 millones. Se dice y te lo comentan quienes han participado como operadores ahí, que ganar una elección en Benito Juárez, que es Cancún, te puede costar 100 millones de pesos la campaña. ¿Por qué? Porque ahí el mercado de permisos para desarrollos turísticos es una mina de oro. Entonces muchos hoteleros están dispuestos a darte 10 millones porque saben que tú los vas a favorecer con un permiso que económicamente vale a lo mejor 100 millones. Entonces esto ha detonado la corrupción terriblemente en el país. Entonces pensar que el INE con su fiscalización va a solucionar este problema estructural es una ingenuidad, no tiene nada que ver con el INE. Por eso me parece que Gustavo Madero fue muy irresponsable, porque en lugar de haber pensado estratégicamente, ¿cuál es el problema? ¿Cómo atacamos el problema? Yo he platicado con gobernadores y les he dicho, oye, y con la nueva fiscalización del INE te sientes realmente contenido. El hecho de que los consejeros del OPLE sean nombrados en la Ciudad de México, ¿te preocupa? Se ríen, se burlan, porque la influencia de un gobernador en un proceso electoral depende de su capacidad de usar dinero público con fines políticos, de su capacidad de influir a los empresarios, de su capacidad de hacer muchas cosas, y el INE no tiene posibilidad de poder contener eso. Ven nada más de qué nos estamos enterando. Esta cadena, fíjate, cómo es como una cadena de producción. Desde que empiezas a la siembra hasta que llevas el producto terminado. Esta democracia tan cara no es nada más representativa del grupo de la autoridad electoral. Lo arrastra todo. Por eso ahora que se está todo. echando a andar el... Y Benito Juárez no cuesta 100 millones, cuesta mucho más. ¿O más? Pero muchísimo más. Esta información está hace 4 años, seguramente hoy puede costar 200 millones. Hace 4 años tendría que haber sido 1, 3. No, hombre, le costó muchísimo más. A Paul Carrillo. Pues lo llevaron a la cárcel al que llevaba el dinerito para la campaña. A Cacique. Un candidato, lo mataron, hazme el favor. Un candidato a diputado local en Oaxaca, comentaba, todas estas son conversaciones anónimas que nosotros hacemos con el fin de determinar o hacer estimaciones de esto. Nos decía, en mi campaña costó 7 millones de pesos. El tope de una campaña de diputado local en Oaxaca debe andar en 800,000 pesos, 700,000. Esos 6 millones o 7 millones más de un diputado local. Imagínate cuánto cuesta la de una alcaldía. Entonces, ese es el gran problema de la democracia electoral. Y yo veo que para 2018 esto no se va a contener, pero ojalá a partir de 2019 se piense con seriedad esto, porque esto se está pudriendo el sistema. Este es un espacio de opinión crítico, pero también propositivo. ¿Con qué cerrarías tu participación? Yo diría que este es el tema fundamental a partir de 2019, y yo creo que lo que se tiene que hacer es, 1, mejorar los mecanismos de fiscalización de las finanzas municipales y estatales para prevenir el desvío de recursos públicos. 2, cerrar la posibilidad de la discrecionalidad para dar contratos y obra pública y permisos, que es lo que usan los gobernantes que ganan para pagarle a sus fondeadores. ¿Se puede? Sí se puede. Y luego hacen pasos expresos. Sí. Y 3, revisar el tema de la publicidad oficial. Felipe Calderón subió el gasto en publicidad oficial de 900 millones a 5,000 millones. Y le hizo un gran daño a la democracia de México, porque lo que generó fue un mercado ficticio que los gobernantes usan de manera selectiva para generar un coro de medios que no contribuyen a un debate serio, un debate informado, un debate crítico. Y entonces el mercado de medios de comunicación en México se ha inflado de manera ficticia al amparo de gobernadores que quieren ser famosos. Ese creo que es un gran daño que se ha generado también. ¿Me permites una última pregunta? Por favor. La reelección de alcaldes. Es un gran peligro. Yo estoy a favor de la reelección, pero como están las condiciones de competencia en México, creo que la reelección se puede convertir en una pesadilla. No hay reglas claras, los alcaldes y los diputados pueden abusar del dinero público para reelegirse. En los congresos hay un problema de corrupción terrible con el uso de dinero internamente entre las bancadas. Yo estoy muy preocupado. Están a favor de la reelección en las condiciones actuales de competencia puede ser una pesadilla. Y son más de 1,000 alcaldías.
y cerca ¿Qué de panorama? 9,000 regidores. Pues fíjate que vamos a tener que invitar a Luis Carlos en varias ocasiones, porque hay un tema que él ha venido promoviendo y proponiendo, en el cual que es coincidimos. el voto obligatorio. En el cual coincidimos. Y aparte el tema de la corrupción. Yo pensaba que íbamos a hablar de temas electorales y medio apuntamos el tema de la corrupción y lo del voto obligatorio. Lo Por dejamos para el cierto, siguiente un programa. breve comentario. El voto ¿Sí? obligatorio es una decisión interesante porque lo que te hace es que te disminuye el rédito de la compra del voto. No es lo mismo intentar comparar el voto cuando vota el 40% de la lista nominal que cuando vota el 90%. Cuando Entonces, tienen que votar todos. no hace sentido dar lana para tratar de comprar una elección donde casi todos votan. Disminuye su rentabilidad. ¿Para qué compro si de todos modos van a votar? Entonces, otra vez, los reguladores ingenuos dicen, para acabar con la compra del voto hay que prohibir la entrega de dádivas y de cachuchas. Eso no se prohíbe. Lo que sí puedes decir es, todos van a salir a votar porque si no les pongo una multa, y entonces yo, que soy estratega en una campaña, le digo a mi candidato, Paco, ¿para qué destinamos 50 millones en dar lana a la gente? Mejor, no vamos a hacer diferencia, mejor vamos a invertirlo en otra cosa. Y eso puede ser mucho más inteligente para estos problemas. Que, por cierto, una de las razones por las cuales las campañas cuestan tan caras es que, como hay mucho dinero en efectivo para la movilización del voto y la compra del voto, las estructuras de los partidos, tú le das al coordinador de una pirámide de movilizadores 10 millones. Y esos 10 millones se van quedando entre los intermediarios. Y lo que llega a los votantes es un peso, 1 de 10 o 2 de 10. Entonces hay una enorme corrupción en los operadores de campañas. Porque es dinero en efectivo, sin comprobantes. Entonces, Visible porque en cada campaña le ponen un piso más a su casa. así es. Luis Carlos, de verdad qué gusto que hayas aceptado Gracias. nuestra invitación. Está abierta cuando tú gustes Por para que supuesto. sigamos platicando sobre estos temas Claro muy que sí, interesantes. gracias y mucho éxito. Lilia, gracias, buenas noches. Buenas noches, Paco. Abelardo, muchísimas gracias. Y gracias a usted que nos sintonizó. La invitación queda abierta para que nos acompañe la próxima semana. Y mientras tanto, le deseamos, como siempre, que haya buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.